Ranking de los proyectos de superhéroes 2024. Este año tuvimos varios proyectos basados en cómics entre series y películas, animadas o live action. La verdad es que algunos fueron muy buenos, otros regulares y unos de plano no debieron existir o fueron una completa decepción, ¿verdad Joker 2? Así que aprovechando que 2024 está a unos días de culminar, ha llegado el momento de rankear todos estos proyectos del peor al mejor. Como siempre les digo en estos videos, recuerden que esta solo es mi opinión, por lo que si no les parece, siéntanse libres de ponerme sus tops en los comentarios o mentarme la madre si no están de acuerdo. Pero sin más que agregar, comenzamos. Joker Folie à Deux fue una completa decepción tomando en cuenta el fenómeno que fue Joker de 2019 y la expectativa que los trailers nos habían dejado. Sí, puede que en la lista haya peores películas que Joker 2, ya que aunque el bromas decepcionó en muchos sentidos, también tiene cosas rescatables, como los aspectos técnicos, fotografía, vestuarios, coreografías, música, etc. Además de las actuaciones. Pero decidí poner al Bromas 2 en último lugar, porque para el nivel de hype que tenía, terminó siendo una de las mayores decepciones de los últimos años, y un completo desperdicio. Sí, podrá haber un subtexto y una intención del director para que la película fuera así, pero cosas como hacerlo un musical, que digo, que es un musical, no es el problema. Lo malo es que es un mal musical donde las canciones salen sobrando. Lady Gaga no tiene nada de Harley Quinn, el Joker apenas si aparece. Momentos como los del juicio, que son por mucho lo mejor de la cinta, son terriblemente arruinados por las canciones. Y al final, más que un homenaje diagonal referencia al Joker de Heath Ledger, se sintió más como una burla a los fans. Como digo, hay peores películas que Joker 2 en esta lista, pero para mí se merece el último lugar. Madame Web, lo único rescatable es el soundtrack 2000ero, los trailers nos vendieron una cosa y terminamos viendo otra. Es una cinta que no aprovechó ninguno de sus elementos. Tenían el potencial de entregarnos una película estilo No Way Home pero con versiones femeninas de Spider-Man, pero en su lugar apenas si vemos a las chicas con sus trajes, y lo mismo pasa con Madame Web. En los cómics es un personaje bastante interesante, pero aquí solo es una tipa que puede ver el futuro. Además la película es bastante extraña, donde unas chicas sin poderes por el mero poder del guión vencen a Ezequiel Sims, el cual sí tiene poderes. Sí, ya sé, un total sin sentido. Eso sin mencionar que solo agregaron referencias a Spider-Man, creyendo que eso sería suficiente para que al fandom le gustara. Lo peor es que parecía que les daba miedo decir abiertamente que estaban referenciando, por lo que esas conexiones terminaron siendo ridículas. Además tenemos un grave problema de tono, ya que a veces incorporaban elementos de terror psicológico y suspenso, pero también hay comedia incómoda y extrañas secuencias que se solucionaron por el poder del guión. Lo peor es que la idea original era algo mucho más interesante, incluso Spider-Man iba a tener un cameo, pero como siempre, Sony tomando malas decisiones. Echo, les apuesto que muchos de ustedes ni recordaban que Echo se estrenó este año, y no los culpo, fue una serie que tenía mucho potencial, pero lo terminaron desperdiciando. De nada sirve hacer un proyecto más adulto con violencia y sangre si no viene acompañado de una buena historia. Digo, también no sé a quién se le hizo buena idea hacer una serie de Echo, cuando en los cómics ni siquiera es un personaje tan importante. Que ok, Agatha All Along nos demostró que sí se pueden hacer buenos proyectos de personajes clase C, pero Echo, a diferencia de Agatha, es una serie aburrida y genérica. Digo, lo más rescatable sería Kingpin, el cameo de Daredevil y la escena postcréditos, pero cuando estos aspectos son lo más destacado, cuando deberían ser solo la cereza del pastel, nos damos cuenta de que hay un problema con la historia principal. Echo tenía buenas ideas pero las desaprovecharon, tanto que el final no tiene mucho sentido, además es aburridísima, personajes genéricos e intrascendentes, que dudo vayan a tener alguna otra aparición en un futuro. Es más, al día de hoy sigo sin encontrarle un propósito a la serie, porque aunque Maya y Fisk aparezcan en Born Again, dudo que hagan mención, algo que hayamos visto en Echo. Kraven el Cazador es la más reciente de este top, y si bien no es horrible como otros proyectos de este universo, tampoco tiene algo tan destacado, es aburrida y olvidable. Cae en los mismos problemas de este universo, querer hacer bueno al villano, quitándole de esta manera lo interesante al personaje. Aquí ya se nota demasiado que sin Spider-Man, estos personajes son incapaces de sostenerte una buena historia, digo, quitando a Venom. Pero díganme ustedes, ¿cuántos cómics o series conocen que hayan sido protagonizadas por Kraven? Entonces no sé a quién se le ocurrió que sería buena idea hacer esta historia. De Kraven podemos rescatar algunas cosas, como los guiños a los cómics, la actuación de Aaron Taylor Johnson, que se nota si estaba comprometido con el proyecto, y las secuencias de acción, que están entretenidas. Pero fuera de eso, el resto de personajes tienen nulo carisma o desarrollo, varios caen en lo ridículo. La trama está llena de guionazos que convierten a Kraven en un personaje Gary Stu, al que todo le sale bien, siempre se salva por el poder del guión, eso sin mencionar todas las libertades creativas que se tomaron con el personaje. En general, Kraven el Cazador parece más una película hecha para streaming que un proyecto para cines. Hellboy de Crooked Man está en un limbo extraño donde, pese a tener muchas cosas cuestionables, se puede llegar a disfrutar. Es como esas películas que pasaban un fin de semana en televisión abierta, las cuales sabes que son malas, pero aún así la disfrutas mientras la ves, y cuando termina se te olvida la media hora. De hecho, si tenemos que describir The Crooked Man en una sola palabra, sería olvidable. Que digo, la mayoría, si no es que todos, esperábamos que fuera un bodrio, pero fue un poco más decente, ya que de las 3 adaptaciones del personaje que hemos tenido, esta es la que ha entendido mejor la esencia de Hellboy. Las 2 adaptaciones anteriores estaban más enfocadas en la acción y comedia, pero esta se centra en el terror, que es el tono de los cómics de Hellboy. En ese sentido, podríamos decir que es una buena adaptación, pero donde falla es como película, visualmente se siente monótona, tiene un CGI horrendo y las actuaciones dejan mucho que desear. Al final es una cinta de bajo presupuesto que parece más un fan-made, lo cual es triste porque para lo icónico que es Hellboy merecía más. Sí, tiene aspectos buenos, pero los malos son bastante evidentes. Creo que esta película hubiera funcionado mejor si la hubieran lanzado directo a streaming. Venom el último baile fue el cierre de la trilogía del simbionte, que generó bastante división. A mí me gustó y en mi reseña dije que era la mejor de la trilogía, pero he vuelto a ver las anteriores y no, Venom 1 es mejor. Aún así disfruté de Last Dance, digo, no iba esperando demasiado y terminé
terminé entretenido, con una historia encorazonadora donde lo más destacado sigue siendo la relación de Eddie y Venom. Sin el carisma que Tom Hardy le puso a la saga de Venom, les apuesto que el simbionte no hubiera pasado de la primera película. Incluso aquí tuvimos un emotivo cierre a la relación de estos dos, que podríamos decir también sirvió para despedir al Sonyverse. Sí, el último baile tiene muchos fallos, la fórmula ya está gastada y huecos argumentales, chistes rancios, siguieron sin explotar todo el potencial del simbionte, y desaprovecharon a los personajes secundarios como Toxin o la científica que se transforma en Agony. Pero en general The Last Dance es cumplidora, pasas un buen rato. Si les gustaron las dos entregas pasadas, esta también puede que les agrade. Además me gustó bastante el sacrificio de Venom y la batalla llena de simbiontes. Eso sí, la introducción de Null pasará a la historia como otra de esas cosas en películas basadas en cómics, que jamás tendrán continuación. Batman Caped Crusade en su momento hizo más ruido por el cambio de género a uno de los personajes que por la calidad en sí de la serie, lo cual es una lástima porque en verdad vale mucho la pena que vean esta serie si son fans de Batman, ya que es un acercamiento al Caballero de la Noche desde un ángulo diferente, uno donde no vemos a ese Batman lleno de tecnología, listo para hacerle frente a cualquier amenaza. Aquí se explota más el lado detectivesco y realista del personaje. Además sí se siente que hay libertad creativa para mostrar cosas más adultas, lo cual le viene bastante bien a un personaje como Batman. Aunque sí le afectó bastante el que Batman apenas sí aparece, ya que Caped Crusade le dio más foco a otros personajes que en otras adaptaciones no lo tenían. Eso por un lado estuvo bien, ya que nos ofreció algo diferente después de varias adaptaciones de Batman, que demuestran que el murciélago está rodeado de muy buenos personajes, pero sí se siente demasiado la ausencia de Batman, lo cual afectó a su recepción. Y sobre los cambios que se hicieron, a mí no me molestaron. Digo, al final creo que en ningún momento se perdió la esencia de los personajes por no ser idénticos a sus versiones clásicas. Agatha All Along, sin duda es la sorpresa del año en cuanto al género de superhéroes, porque seamos honestos, ¿cuántos esperaban algo de esta serie a inicios de año? Muchos la criticamos, creyendo que iba a ser una serie genérica más del MCU, pero terminó callando bocas y convirtiéndose en una de las series de Marvel Studios más consistentes, refrescantes y mejor escritas. Claro, no es perfecta, sigue teniendo varios de los problemas que el MCU lleva arrastrando desde hace años, como villanos innecesarios, tramas que no llegan a nada y cosas que dejan al aire la interpretación de los fans cuando se pudieron resolver con un diálogo o algo por el estilo. Esta serie nos ofreció algo que muchos proyectos del MCU y del género de superhéroes han olvidado actualmente: jugar con la curiosidad del espectador para mantenernos enganchados, sin tener que depender de cameos o conexiones con mega eventos. Aquí sí hay personajes bien desarrollados. Claro que Agatha no es perfecta ni es para todos, algunos episodios son aburridos y al inicio cuesta conectar con los personajes, pero una vez que agarra ritmo, la serie no te suelta, manteniéndote ahí capítulo a capítulo. Además se agradece que esto sí se siente como un proyecto de TV y no como una película cortada en 6 u 8 partes. Mis aventuras con Superman temporada 2 es otra serie que no tuvo tanto foco, lo cual es una lástima porque sin duda es una de las mejores adaptaciones del personaje modernas, que retoma muchos de los elementos por los que Superman es lo que es, pero además actualiza su lore para llegar a nuevas generaciones, si tienen hijos, sobrinos o hermanos pequeños y quieren introducirlos al mundo de los superhéroes o los cómics. Mis aventuras con Superman es un buen primer acercamiento, y aún así, aunque sean fans veteranos, es una serie muy disfrutable, llena de referencias, peleas épicas, personajes entrañables y mucho corazón. Este Superman es el que siempre hemos querido ver en el cine, ese que un día puede estar salvando gatitos de un árbol y al otro luchar contra una invasión extraterrestre. Es el arquetipo de Superman que nos invita a sacar lo mejor de nosotros mismos. Es imposible no conectar con Superman o con alguno de los personajes secundarios, de los cuales ninguno sale sobrando, todos aportan a la historia. La animación es impecable con secuencias de batalla épicas que se inspiran en el anime. Eso sin mencionar que la serie se siente como esos shows que veíamos de niños un sábado por la mañana. Sin duda, es algo bastante nostálgico. Deadpool y Wolverine fue el evento cinematográfico del año a nivel mediático. Toda la conversación que se generó alrededor de ella solo la habíamos vivido con No Way Home. Lo mejor es que la película, a diferencia de otras, sí estuvo a la altura del hype que había en torno a ella. No decepcionó, claramente no es una película perfecta, pero sí es todo lo que esperaríamos de una cinta de Deadpool. Violencia, chistes con doble sentido, referencias y cameos que no se sienten solo para buscar el aplauso fácil. El por qué aparecen está justificado, además plantean algunos conceptos que podrían retomar en el futuro. Claro que Deadpool and Wolverine en unos años podría sufrir de lo mismo por lo que han pasado Endgame o No Way Home, ser catalogada solo como fanservice, pero la verdad de las tres, creo que Deadpool and Wolverine es la que mejor justifica el porqué de lo que vemos en pantalla, por más sin sentido que sea. La verdad es que me sorprendió que a pesar de ser una película producida por Disney, es la cinta de Deadpool, que es la más apegada a lo que es Deadpool en los cómics. Eso sin mencionar que la dinámica entre Wade y Logan es lo que sostiene esta película. Hugh Jackman como Wolverine es el corazón de la cinta. Superman and Lois temporada 4 fue la última temporada de la serie, la cual a pesar de no ser perfecta, tomar decisiones cuestionables y sentirse apresurada por el tema de la cancelación, terminó por consolidar al Superman de Tyler Hoechlin como la mejor adaptación de Superman del siglo XXI. Esta serie nos recuerda que lo más importante del Hombre de Acero no son sus poderes o sus épicas batallas, sino su humanidad, el ser la viva representación de la esperanza, pero sin caer en un idealismo fantasioso. Este Superman tiene matices que nos permite conectar con él, como quizá no lo hemos hecho con otra adaptación del personaje. El género de superhéroes necesita más proyectos como estos, donde el foco no está en el multiverso o el fanservice, sino en sus personajes, sus historias y su desarrollo, donde hasta los personajes secundarios así como los villanos nos importen. Digo, aquí se demuestra por qué no puede haber un Superman sin una Lois Lane. La serie no es perfecta, tiene
relleno, tramas que salen sobrando y personajes que se sienten innecesarios, pero a pesar de eso, es la viva representación del hombre del mañana, de ese ser humano al que todos deberíamos aspirar a ser, y que nos recuerda que el hombre puede volar. El Pingüino es una adaptación que vino a demostrar cómo se deben hacer las series basadas en cómics, sin caer en los clichés de siempre. No es solo una de las mejores series de cómics de los últimos años, es una de las mejores series, punto, que está más cerca de cosas como Los Soprano o Breaking Bad, que de cualquier otro proyecto de superhéroes actual. Todo en El Pingüino es perfección, actuaciones, guión, visuales, desarrollo y fanservice. Es una genialidad en toda la extensión de la palabra que vino a dar cátedra de cómo hacer televisión. Además acertó en lo que cosas como el Sonyverse fallaron, hacer un proyecto protagonizado por un villano, pero sin querer blanquearlo, justificar sus acciones o volverlo una persona incomprendida para que empaticemos con él. Oswald es un ojete que solo quiere poder y eso se mantiene durante los 8 episodios. Christine Milioti como Sofía Falcone es simplemente sublime, no tengo dudas de que será nominado un Emmy, y sabe cómo manejar estos personajes desde una visión realista. X-Men 97 demostró que las audiencias no están cansadas de los superhéroes en general, están cansadas de los malos proyectos del género, porque la serie de los mutantes fue todo un éxito a inicios de año, debido a que supo desarrollar a sus personajes, construir en capítulos de menos de 30 minutos, arcos realmente impactantes que nos conmovieron hasta las lágrimas, al no tentarse el corazón tocando temas más adultos como debe ser con los mutantes. La animación es espectacular, en especial en las secuencias de acción, las cuales están llenas de dinamismo, son emocionantes y mantienen al espectador enganchado. La serie de los mutantes es otra demostración de por qué los X-Men son el pilar de Marvel. Literalmente revivieron a Marvel Studios. No habíamos tenido un proyecto del MCU que pudiéramos catalogar como perfecto desde hace años. X-Men 97 es lo que las series de Marvel Studios deberían aspirar a ser, dejar de lado el fanservice barato y contar buenas historias, porque si algo demostraron los X-Men es que las buenas historias no están peleadas con el fanservice, pero este elemento solo debe ser la cereza del pastel, no el foco del proyecto. Por esto y más, para mí X-Men 97 es el mejor proyecto basado en cómics de 2024. Cuéntenme, ¿qué opinan de mi ranking de peor a mejor de todos los proyectos de superhéroes que tuvimos este año? No incluí Invencible temporada 2, porque aún no veo la segunda mitad de la temporada, y tampoco incluí Creature Commandos, ya que actualmente continúa en emisión. Recuerden que pueden dejar sus tops en los comentarios, ya que me encantaría leerlos. Bye.